El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor por su fidelidad y su misericordia. Este día, querido hermano, nos dirigimos al hogar, al matrimonio, institución sagrada del Señor. Queremos dar la bienvenida a todos aquellos que por medio de la red de canales del Evangelio Eterno se están uniendo en este día a escuchar la voz de Dios a través de un escrito está. Lleva lápiz y papel, querido hermano, porque Dios va a hablar acerca de la condición que se siente en el hogar. Por eso te invitamos todos los jueves, hermano querido, se lleva el culto familiar. Y quisiéramos dar la bienvenida aquí por vía Sky desde nuestro hogar, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, Ministerio de Oración y Matrimonio. Estamos agradecidos al Señor porque cada día que nos acercamos a su presencia sentimos la bendición que rodea el hogar. Por eso es importante el culto familiar. Y es por eso que en este día lo que se va a testificar es la importancia de la oración por los enfermos. Este tiempo de epidemia, hermanos, hay mucha aflicción, hay mucha necesidad. Posiblemente en este día estés, hermano, contagiado, estés pasando alguna terapia, estés pasando algún examen médico y le pides mucho a Dios, que Dios te dé gracia en tu salud. Vamos a pedir a Dios en este día a través de la oración por los enfermos, que Dios dé gracia en ese hogar, en esa familia, donde el Señor desea poner un cerco de protección alrededor de ese hogar que lleva el culto familiar. Por eso, Sergio, estamos en este día agradecidos al Señor, porque a través de buscarle, conocerle y aceptarle como el Señor de nuestras vidas, Él gobierna y da gracia en el hogar. Amén. Como siempre, hermanos, es un gozo estar delante de la presencia de nuestro Dios después de cada uno de ustedes.
Agradecidos con el Señor porque nos da la oportunidad que a través de los diferentes medios de comunicación podamos venir y ser ministrados por lo que la palabra de Dios nos va a ministrar en este día. Es por eso, hermanos, que antes de abrir el santo registro de Dios, vamos a pedir al Espíritu Santo para que Él nos acompañe, para que nos instruye, nos enseñe y nos redarguye a través de lo que Dios dejó registrado en tu santa palabra. Vamos a orar, hermano. Amoroso Padre, que estás en las alturas de los cielos, una vez más en este día, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, ante tu trono de la gracia, confesando nuestras faltas, puesto que te hemos ofendido con el pensamiento, con la palabra, con la obra y con la omisión. Hemos reconocido nuestra falta, nos hemos arrepentido de ella y ahora mismo la confesamos. Por favor, Señor, tú que escudriñas los corazones, ves cuando un corazón arrepentido, Señor, se acerca delante de ti, Señor, y confiesa sus faltas. Es por eso que te pedimos, Señor, humildemente, que por favor perdones todo pecado que hayamos cometido. En el nombre de Jesús, Señor, atendiendo a tu consejo bíblico, oramos los unos por los otros. Es por eso, Señor, que en este día te pedimos, Señor, que toda oración, que todo clamor, que todo ruego y súplica que se eleven delante de tu trono de la gracia, tú tengas a bien considerarlo, Señor, y que conforme a tu divina voluntad y conforme a la medida de nuestra fe, tú nos traigas una pronta respuesta para nuestra necesidad. Es por eso que pedimos la presencia de tu Santo Espíritu en el culto familiar, Señor, pidiéndote, Señor, que tú prepares nuestro corazón, que abra nuestros oídos espirituales y que prepares, Señor, esa semilla que vas a sembrar en nuestro corazón para que en su tiempo y en su hora fructifiquen y den fruto al 100 por 1, Señor, porque así tu palabra lo demanda. Es por eso, Señor, que te pedimos que nos acompañes en este tiempo del culto familiar y que todo versículo bíblico, todo pasaje bíblico que leamos, Señor, que sea tu propia voz la que nos hable a cada uno de nosotros, para que nos instruyes, para que nos enseñes y para que nos redargullas. Gracias te damos, Señor, porque todo esto te lo pedimos, te lo rogamos y te lo suplicamos en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, para quien sea todo honor, toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén, queridos hermanos, estamos agradecidos al Señor porque a través, hermano, de la pantalla hay muchas familias, hay muchos hogares que piden a Dios esa bendición de salud. Por eso es importante, querido hermano, el culto familiar. Deseamos una protección, deseamos una cobertura de Dios. Tenemos que ser fieles y obedientes a sus principios, a sus mandamientos, hermano. Por eso este día, querido hermano, ponemos la base de culto familiar, que es la palabra de Dios. Es el cimiento, es la plataforma de la verdad, en el cual estaremos, hermano, compartiendo esta palabra sagrada que el Señor pone en el corazón para llevarla a aquel hogar, a aquella familia que tanta necesidad tenemos como matrimonios, ser instruidos y consolados por la mano de Dios. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermano querido, la fe y la oración van juntos. Cuando uno se arrodilla ante Dios, debe uno de creer que el Señor está ahí junto a nosotros, porque Él lo ha prometido, que a donde estamos 2 o 3 en su nombre, está con nosotros, en medio de nosotros estoy. Y si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos hace. Recordemos, hermano, que Jesucristo, cuando oró, cierra la oración con que se haga la voluntad de Dios y no la suya. El Señor Jesucristo nos da ejemplo cómo debemos de cerrar una oración conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, hermano,
es que nos vaya bien, que tengamos salud y una larga vida. Eso es lo que dice también Tercera de Juan. Hijo, yo quiero que seas prosperado en todo, que te vaya bien, que tengas salud y larga vida. Los pensamientos de Dios son limpios y santos. Por eso este día, querido hermano, se estará llevando en el culto familiar la oración por los enfermos. Orar por aquella necesidad. Hay enfermos que hay una enfermedad espiritual que esa nos lleva a la muerte eterna, pero hay otra, hermano, que estamos pasando en este tiempo, contagios, virus, tanta enfermedad que se ha brotado, hermano, y no es otra cosa más que el pecado que abunda en la humanidad, la desobediencia a Dios. Por eso este día, querido hermano, oye la voz de Dios, porque Él promete que Él será el sanador si nosotros somos fieles a sus principios. Así es, hermanos. Dentro del culto familiar que hacemos habitualmente en nuestro hogar, está fundamentado en 3 pilares, que es la oración, el estudio de la palabra y la alabanza a nuestro Dios. Amén. En esta oportunidad, hermanos, vamos a considerar uno de esos pilares, que es la oración. En el programa anterior, hermanos, estuvimos hablando acerca de lo que es la oración de intercesión. Y en esta oportunidad vamos a ver lo que la Biblia nos dice acerca de la oración por los enfermos. ¿Cómo debemos orar? ¿Qué debemos de pedir? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Que acaso Dios permite la enfermedad para probarnos? Para probar nuestra obediencia, nuestra paciencia y nuestra fe. Todo eso, hermanos, la palabra de Dios nos los va a revelar. En este mundo, hermanos, es un vasto hospital de enfermos. Por donde quiera que usted voltee, hay enfermos. Pero la enfermedad, hermanos, no solamente es la enfermedad física, sino la enfermedad del alma, la enfermedad espiritual, la enfermedad, hermanos, que es la que nos oprime y que es la que nos lleva para alejarnos tal vez de Dios o tal vez para acercarnos. Eso ya depende de cada uno de nosotros. La enfermedad física, hermanos, es la de nuestro propio cuerpo, ya sea por un desgaste natural o por un descuido a las reformas de salud que Dios nos ha dejado en su santa palabra. También podemos estar enfermos de una manera espiritual. Tal vez tengamos desánimo, apatía o cualquier otro motivo, que estemos fríos o indiferentes, no tengamos esa pasión por buscar lo que la palabra de Dios nos ministre para reanimarnos, para revivificarnos. O tal vez, hermanos, tengamos una enfermedad en el alma. Las enfermedades en el alma son las que afectan nuestra mente, nuestro estado de ánimo, nuestro carácter, nuestra conducta. O sea que la enfermedad, hermanos, es una gama amplia que el adversario ha sembrado en todos aquellos que desobedecen o se alejan de la voluntad de Dios. Pero la misma palabra de Dios, hermanos, nos muestra que la oración eficaz del justo a favor de los enfermos solamente la vamos a encontrar mediante la intervención santa y divina de Jesús. Amén. Él va a venir y nos va a restaurar. Él va a venir y nos va a sanar. Amén. Porque Él lo ha prometido. Y para esto, hermanos, tenemos que ir a lo que la santa palabra de Dios nos los dice para reforzar este pensamiento. Aquí en el libro de Jeremías, en el capítulo 33 y el versículo número 6, la escritura dice de esta manera, Jeremías capítulo 33, versículo 6, he aquí, hablando el Señor, yo les traigo sanidad y medicina, y los curaré, es la promesa de nuestro Dios, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. La palabra de Dios, hermano, nos da una promesa
donde dice que por medio de nuestro Señor, Él nos va a traer sanidad. Sanidad física, sanidad espiritual, sanidad de nuestra alma. Esa es la promesa que solo mediante Cristo vamos a adquirir esta promesa para hacerla por obra en nuestra vida. Pero también dice, y traeré medicina. Muchas veces nosotros, hermano, por un descuido, nos enfermamos. Sin en cambio, Dios permite esa enfermedad porque fue un descuido propio. Pero también la palabra de Dios nos dice que Él va a traer la medicina. O sea que aparte de la sanidad, Él nos va a decir la manera en que debemos de curarnos. Y no estoy hablando de una enfermedad física, estoy hablando de una enfermedad del alma, de una enfermedad espiritual. La palabra de Dios, hermanos, es nuestra medicina. Para nosotros poder restaurar nuestra enfermedad física, primero tenemos que restaurar nuestra enfermedad del alma. La Escritura nos los dice y nos da la promesa. Y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Esa es la promesa que nuestro Dios nos da. Ahora bien, para hablar de la sanidad física, tenemos que hablar primero de la sanidad del alma. ¿De qué sirve, hermanos, que tengamos buena salud física si estamos alejados de Dios y nuestra salud espiritual está enferma? Es la pregunta, ¿de qué sirve? Tal vez no padezca usted de ningún dolor por la gracia de Dios, pero ¿cómo está su salud espiritual? Esa es la pregunta. La enfermedad, hermanos, el padecimiento y la muerte son obra del adversario. La enfermedad nunca la permite Dios, nunca la manda. Sí la permite, pero nunca la manda. Entonces, ¿de quién es obra de la enfermedad? Del adversario. Y eso es lo que la palabra de Dios nos los dice aquí en el libro de San Juan, en el capítulo 10 y el versículo 10. La Escritura dice, San Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Y dice Cristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, qué hermosa promesa, hermanos, para todos aquellos que tengan una enfermedad física, una enfermedad espiritual o una enfermedad del alma. Ese tipo de enfermedades son obras del adversario. Pero la promesa que Dios nos da es de que Él nos viene a restaurar y nos da la vida y la vida en abundancia. Amén. En el hogar, hermanos, hay mucha actitud de rencillas, de odios, de venganza. Y muchas veces cuando no se perdona, estamos, hermano, con esa enfermedad que está consumiendo los huesos, que es la falta de amor, la falta de perdón. Es el área espiritual. Por eso estamos pidiendo a Dios la oración por los enfermos. Pero Dios quiere antes que nada sanar el alma, restaurarla, porque el pecado causa muerte y una muerte eterna. Entonces Dios desea, hermano, que en los hogares donde se pasan aflicciones, donde mucha gente está muerta espiritualmente. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, porque no se acercan a Dios, porque no le buscan a Él, porque todo se quiere arreglar hacia la ciencia, hacia hombres que tienen títulos, pero dejamos al que tiene la vida, al que puede levantarte, al que puede restaurarte, al que puede cicatrizar una herida, porque el Señor dice, yo soy la venda y la medicina. Por eso viene Jesucristo, para rescatarnos. En los hogares, hermanos, es donde recibimos muchas peticiones de oración, donde hay una falta de amor, hay una falta de respeto a los padres con los hijos, donde se permiten tantas cosas que ofenden a Dios.
Y debemos de buscar la sanidad del alma, la sanidad espiritual, para que Dios obre, hermanos. Porque el ladrón viene, en Juan 10:10, viene a robar, a matar y a destruir. Y es el plan del enemigo, desbaratar un hogar, desbaratar una familia. Ama a Dios la familia. Dios anhela ese hogar instituido por Él. Pero tristemente, hermanos, se ha dejado la oración, se ha dejado el culto familiar. Cada uno se levanta uno desde temprano y está uno lleno de actividades. Pero no hay un momento para reunirnos y unirnos a darle gracias a Dios por un nuevo día que nos permite. Y a cubrirnos, hermano, a pedirle a Dios su protección. ¿De qué sirve un tapabocas, unos guantes, una distancia, si la enfermedad que traemos es una enfermedad de muerte? Pidamos a Dios, hermano, como el Salmo 91, que si habitamos bajo el Señor y obedecemos sus principios, entonces sí diremos, caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, porque le conocemos, le amamos y le obedecemos. El Salmo 91 está condicionado para los que habitan con él. Por eso este día, hermano querido, se está llevando la oración por los enfermos. Enfermos del alma, enfermos cuando hay falta de amor, hay falta de perdón, de unidad. Pidamos a Dios en este día, hermano, que ante todo, antes de pedir a Dios alguna cosa, el Señor dice, busca primeramente mi justicia, mi reino. Busquemos la compasión, el amor de Dios, la justicia divina, y todo lo que necesitas viene añadido. Pero pidamos en este día por la familia. En el hogar se está viviendo, hermanos, angustia, tristeza y dolor. Un cerco de protección lo dará Dios. Tan solo dobla tu rodilla. Unidos como familia, pidamos cobertura de Dios. Y si hay algo en el cual tenemos que reconciliarnos y pedir a Dios perdón, pídele a Dios perdón y pídele a Dios perdón a tu compañero, a tu compañera, a tu hijo, a tu nieto, a aquel que has ofendido. Pero primero, pide a Dios que te reconcilie. Pedir a Dios en el culto familiar es la adoración a Dios, es la oración, la alabanza. Y tú verás, hermano, cómo gobierna y domina esa casa el Señor, porque ahí vemos la protección de sus ángeles. Estamos llevando la oración por los enfermos y pidamos a Dios en este día que cualquier necesidad que traiga la familia y el matrimonio, Dios te dé gracia, hermano y hermana, que estás oyendo el culto familiar. Así es, entonces, hermanos, por la palabra hemos visto que el autor de la enfermedad, del dolor, de la muerte, es el adversario. Pero el deseo de Dios, hermanos, es completamente opuesto al plan del adversario. El Señor desea, hermanos, que todo ser humano sea feliz y que goce de salud mental, espiritual, una salud del alma, pero también una salud física. Y esto está expresado aquí en Tercera de Juan, capítulo 2, Tercera de Juan, versículo 2, donde la Escritura dice, amado, mi oración es que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El deseo de Juan, hermanos, es un deseo equilibrado de gozar de un completo bienestar en todo. Por eso dice que tú seas prosperado en todo. Es decir, el deseo de nuestro Señor es que financieramente, económicamente, físicamente, socialmente y sobre todo en lo espiritual, que tengamos un bienestar completo. Dios se interesa, hermanos, en todos los aspectos de la vida de sus hijos. Por eso son estas promesas. Pero la Escritura sigue diciendo, y que tenga salud. ¿Qué salud se está refiriendo? A la salud espiritual, pero también a la salud física. Así como prospera tu alma. La Escritura, hermanos, relaciona la salud física con la salud espiritual. Siempre llevan
una unión, siempre van juntos, la salud espiritual y la salud física. Cuando usted espiritualmente, su fe está fortalecida y tiene un padecimiento físico, es más fácil que usted se pueda sobreponer a esa enfermedad física, porque en usted va a haber fe, va a haber obediencia y va a reforzar su oración. Caso contrario, si usted tiene buena salud, pero su salud espiritual está menguada, está cortada, la pregunta es, ¿para qué desea usted su buena salud si su salud espiritual simplemente no existe? ¿Se da cuenta de cuál es el deseo de Juan en esta escritura? Pero también sigue diciendo, así como prospera tu alma. Es decir, a medida que nosotros crecemos espiritualmente, en la fe, en la obediencia, en el dominio propio, en la temperancia, etcétera, el cuerpo está en mejores condiciones saludables. Por eso hay una relación estrecha entre la salud física y la salud espiritual o la salud del alma. La palabra de Dios, hermanos, nos sigue ministrando aquí en el libro de Tito, en el capítulo 1 y el versículo número 13, donde la escritura dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente que sean sanos en la fe. Aquí específicamente, hermanos, está diciendo que la sanidad en la fe, la sanidad espiritual, debe de estar fortalecida y usa palabras duras, porque dice, repréndelos duramente. Cuando tenemos debilidad en nuestra salud espiritual, estamos propensos a caer en los lazos del adversario. En esta carta, el apóstol instruye a Tito a predicar el mensaje puro de Dios y a reprenderlos de sus actividades vanas o de sus actividades falsas. Por eso dice, para que sean sanos en la fe. Amén. O sea, tiene que haber una reprensión para que nosotros corrijamos y nuestra salud espiritual se fortalezca. En el caso suyo y en mi caso, quien nos va a reprender es la misma palabra de Dios. Porque la misma palabra de Dios, hermanos, es un espejo donde usted y yo nos vemos para saber si estamos obedeciendo. Por eso dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Mediante el conocimiento de Dios y de sus promesas, es como vamos a fortalecer nuestra vida espiritual y vamos a ser sanos en la fe. Aquí en el Salmo 103, versículo 3, la escritura nos dice, hablando el salmista, Él es quien perdona todas tus iniquidades, hablando de Jehová, de nuestro Dios Todopoderoso, el que sana todas tus dolencias. El Señor, hermanos, no hay pecado que no perdone. Por mucho que usted haya llevado una vida de descuido en su salud física y por lo tanto los vicios que usted en el pasado llevaba van a repercutir ahora en su salud. ¿Por qué? Porque Dios es justo, hermanos. Es por eso que el apóstol le dice a Tito que sean sanos en la fe, se repréndelos duramente. Entonces hay que buscar primero la sanidad del alma. Hay que buscar la sanidad espiritual, hay que acrecentarla. Por eso la escritura dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Cuando pedimos perdón a Dios, implica no solo pedirlo, sino reconocer esa falta y abandonarla, no repetirla. Una vez estando a cuentas con Dios,
entonces nos apoderamos de sus promesas. Entonces sí podemos tomar la promesa que nos da en la segunda parte de este versículo. Él es el que sana todas tus dolencias. Las dolencias o dolores del alma, o sea, restaurar nuestra vida espiritual, pero también abarca las dolencias físicas. En este tiempo de pandemia, hermanos, hay dolor, muerte y sufrimiento. Y hemos visto por la Biblia que el autor es el adversario, pero Cristo nos trae una abundancia si es que lo obedecemos y permanecemos en la fe. Usted posiblemente, hermano, hermana, esté contagiado o tenga algún otro tipo de enfermedad crónica. Antes de orar, hermanos, por restauración de su salud física, por lo que hemos leído, hermanos, primero tenemos que orar por nuestra restauración, por nuestra sanidad espiritual y del alma. Amén. Ese es el punto central y el punto principal. El Señor desea hombres y mujeres sanos en su fe, aunque tengan una dolencia física. Conforme a la voluntad del Señor, hermanos, en esa situación, en esa tribulación que usted pasa por padecer una enfermedad física, Dios está probando nuestra fe, está probando nuestra obediencia y está probando nuestra paciencia. Amén. Es por ello, hermanos, que aquel que está fortalecido en su fe, aunque tenga una enfermedad física, la va a sobreponer y la va a sobrellevar porque su confianza está en Jehová. Amén. Sin en cambio, el enfermo espiritualmente, cuando tiene una enfermedad física, se dedica a renegar, se dedica a acusar a Dios, se aleja de Él y pone su esperanza en otras cosas. Entonces, por eso es que aquí en Tercera de Juan, hermanos, la Escritura nos habla muy claramente y nos dice que Él desea nuestra prosperidad física, material, económica, en todos los sentidos. Y luego nos da la promesa que leímos aquí en el Salmo 103. Ahora vamos a leer el versículo número 4. Salmo 103, versículo 4, la Escritura dice: Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias. Solamente el poder sanador y salvador de Dios nos puede rescatar de nuestros padecimientos físicos, pero sobre todo de nuestros padecimientos espirituales. Amén. Nuestro Señor Jesús, hermanos, a través de su santo registro, nos revela la misión que el Padre le había encomendado a Jesús, y en su primer sermón en la sinagoga de Nazaret habla las siguientes palabras. Están registradas aquí en Lucas capítulo 4, versículos 17 y 18. Esta profecía se estaba cumpliendo en los días de Cristo. Recordemos que nuestro Señor había sido bautizado, había ayunado y orado 40 días en el desierto, y en su primera aparición en Galilea, Él va al templo y predica y habla acerca de esta profecía. La Escritura dice: y le fue dado el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el libro donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Esta profecía, hermanos, de 400 o tal vez de 500 años anteriores, dados por el profeta Isaías, se cumplía en los labios de Cristo.
Y estas promesas, hermanos, nos da una visión panorámica de cuál fue la misión de Cristo en esta tierra. Dice, para dar las buenas nuevas. Primero y antes que nada, la misión de nuestro Señor Jesucristo vino a rescatar a aquel que se había perdido a través de la salvación, a través del plan de la redención. Y luego la Escritura dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, o sea, a los humildes literalmente, pero también a los pobres de espíritu. Aquí es donde la palabra de Dios, hermano, nos empieza a fortalecer, porque tal vez usted no padezca de ninguna necesidad, pero en su interior, ¿cómo está? Por eso, la misión de Cristo, hermanos, fue esa, para dar las buenas nuevas a los pobres, a los humildes. Dice, para sanar, y aquí ya habla de una sanidad espiritual, de una sanidad física y de una sanidad del alma. Dice a los quebrantados de corazón, es decir, a los pecadores arrepentidos, y fortalecerlos en su espíritu y en su alma. Dice, para predicar la libertad a los cautivos. Un cautivo es aquel que está preso, literalmente. A los que han sido cautivos del pecado que Satanás les ha presentado en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Cristo vino a liberarlos y a sanarlos espiritualmente. Amén. Por eso, hermanos, estamos hablando de la oración por los enfermos. Y luego dice, y a los ciegos vista. Aquí abarca a los que padecen alguna enfermedad física y pone como, por ejemplo, a los ciegos, pero también le está hablando a los enfermos espirituales. Dice, para poner en libertad a los quebrantados, es decir, a los oprimidos. Jesús, hermano, vino para liberar al hombre de su pesada carga del pecado. Dios desea primero la sanidad del alma, la sanidad espiritual, la sanidad interior y después, conforme a su voluntad, la sanidad física. Amén. Entonces, hermanos, aquí podemos ver cómo la misma Escritura nos va presentando cuál es la voluntad de Dios para todos aquellos que padecen algún tipo de enfermedad. En síntesis, por lo que hemos leído, podemos llegar a la conclusión de que nuestro Señor, hermanos, dentro del padecimiento, dentro de la enfermedad de cualquier tipo que posiblemente usted tenga, lo primero que desea, hermanos, es sanarlo espiritualmente. Amén. Y después, conforme a su voluntad, presentarle a usted la salvación física para gloria del Señor. Amén. De eso es, hermano, el culto familiar. Que el Señor llegue a ese hogar a dar buenas nuevas, a rescatar a aquel que está perdido, hermano, en la ignorancia de la palabra de Dios. El Señor desea, hermano, que a través del culto familiar, ordenar la familia. Cada uno de nosotros como padres tenemos, hermano, la virtud, hermano, que el Señor nos dejó a cada uno, el trabajo para el hombre y para la mujer. Y es una tarea, hermano, que la debemos de hacer en el hogar, porque ahí es una pequeña iglesia, donde el sacerdote, que es el esposo, ministra, hermanos, ese varón que está en armonía con Dios, que es un hombre que teme a Dios, que respeta, que ama. Por eso dice, sujetaos las esposas al esposo, a ese varón que te va a amar, que te va a respetar, que te cuida. Y tú, esposa, eres el balance de ese compañero. Vas a orar por él, vas a pedir a Dios que le ayude, que cuando él se siente desanimado, tú le confortes, tú le ayudes, somos un balance. Y así, hermanos, la tarea del matrimonio se hará fácil, porque eso es lo que dejó el Señor desde un principio. Hermanos, desde el Edén, el Señor tenía la comunicación con ellos.
Y eso se llamaba oración. Cuando tú estás hablando con Dios, cuando tú estás oyendo su consejo. Y en el hogar es lo que hace falta, hermano. Que ese culto familiar que se esté llevando en este día, donde se están pasando angustias, divisiones, donde se están pasando, hermano, ese mundo de intranquilidad que se vive en el hogar a través de esta presión que se lleva, porque el mundo está convulsionado por el pecado. Hay pecado por donde te encuentres, hermano querido. Pero Dios promete, hermanos, que caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no te pasará nada. Porque el Señor guarda a sus hijos como la niña de tus ojos. Y eso es el culto familiar, hermanos. Que decidas en este día que estás oyendo la palabra de Dios, abre las puertas de tu hogar al Señor. Haz un altar de adoración. No hablo de un mueble. Hablo de un altar espiritual donde llevas alabanza, adoración y sobre todo la voz de Dios que va a hablar a través de abrir el santo libro de Dios. Ese estudio de la palabra de Dios donde el niño desde pequeño memoriza el versículo y tú le compartes lo que quiere decir y el niño se lo lleva en su corazón y ahí va a estar, hermano, siendo instruido en el amor de Dios, donde se va a formar el carácter del niño en el respeto a Dios, en el respeto a sus padres, donde habrá una sociedad bendecida y donde habrá una iglesia unida. Todo lo que empieza en la casa es lo que está afuera, hermanos. Si en el hogar se permiten cosas, si en el hogar se permiten falta de respeto hacia los padres, pero sobre todo a Dios, eso es lo que hay en la sociedad. Por eso el culto familiar, hermano, es que nos unamos como matrimonio, que nos unamos con los hijos, que nos unamos con la persona con la que habitas, hermano, ya sea el abuelo, ya sea el tío o ya sea el hermanito mayor, hacer una oración, buscar su cobertura de Dios, alabar y bendecir el nombre de Dios. Y Dios desea, hermanos, como dijo la promesa de Isaías, el Señor me ha ungido para dar libertad al cautivo, a sanar aquel corazón que está herido, aquel corazón que está humillado. Porque muchas actitudes que se tienen con nuestros hijos son porque su corazón está herido, porque algo pasó en ellos que hizo que se aparten de los padres o que se aparten de la iglesia. Todo tiene un motivo, hermano. Pedir a Dios perdón porque muchas veces uno causa división, ya sea con un carácter agresivo o un carácter, hermano, de división, colérico. Pedir a Dios, Señor, moldea mi carácter, ayúdame a someterme cada día a tu voluntad, no a la mía. Dios quiere, hermano, restaurar la vida espiritual, sanar la vida espiritual y sanarte cualquier enfermedad que padezcas. Pero toma la decisión en este día, querido hermano, de decir, Señor, no quiero una vida de rechazo, una vida limitada, quiero una vida, como dice el libro de Juan 10:10. Yo quiero que tengas una vida bendecida y quiero darte la vida y vida en abundancia. Por eso este día, hermanos queridos, estamos llevando la oración de los enfermos, pero esa enfermedad es la que nos lleva a muerte, la enfermedad espiritual. Estamos cuidándonos de esta pandemia, de estos virus, pero esa enfermedad en la cual, hermano, no hay una renovación, no hay un reavivamiento, nos va a llevar, hermano, a una vida de rechazo y espiritualmente a morir en la muerte eterna. Pedir a Dios que en este día la gracia del Señor nos favorezca y que aquello que has hecho, aquello a falta que has cometido, si hay arrepentimiento y te ha dolido ofender a Dios y ofender tu familia, hermano, eso lo vio Dios y eso es dolor y arrepentimiento por el pecado. Por eso estamos llevando, hermano, la oración de los enfermos. Así es. La misión, la obra, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue para venir y buscar a aquel que se había perdido. Eso lo dice la Escritura. Y es por eso, hermanos, que donde Cristo iba, veía cómo la enfermedad consumía a sus hijos, cómo la enfermedad, hermanos, los alcanzaba, los suprimía, los subyugaba por medio del dolor hasta causarles la muerte.
Lamentablemente, hermanos, esa situación no ha cambiado. Es más, se ha estado agravando. Y usted va a decir, bueno, ¿y por qué Dios permite que haya una pandemia? ¿Por qué Dios permite que haya sufrimiento y dolor? Dios lo permite, hermanos, porque a través de esa situación, usted y nosotros tenemos la obligación de llevar este bendito mensaje, el Evangelio, para salvación de las almas. Ese es el propósito fundamental. Salvar primero las almas y después, si Dios lo permite, la sanidad física. Jesús lo mostró en varios pasajes de su escritura, cuál fue su misión. Vamos a leer aquí en San Juan, capítulo 5 y el versículo número 14, cómo la palabra de Dios, hermanos, nos ministra y nos dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: has sido sanado, no peques más, no sea que te venga una cosa peor. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se había encontrado con un paralítico que sufría de esa incapacidad 38 años. Y Jesús, cuando lo ve, le pregunta: ¿quieres ser sano? Fíjense que su pregunta, hermanos, fue específica y directa, porque conocía el sufrimiento de aquel hombre que durante 38 años permanecía paralítico. Y le pregunta: ¿quieres ser sano? Y esa pregunta, hermano, es para usted y para mí. El día de hoy, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano espiritualmente? ¿Quieres ser sano en tu alma, en tu mente, en tu conciencia? O tal vez literalmente tenga usted una enfermedad física. Y esa es la pregunta que nuestro Señor hace. Y el Señor, hermanos, lo sana. Y le dice: has sido sanado, no peques más, no sea que te venga una cosa peor. Jesús, hermanos, enseñaba que ellos habían traído la propia enfermedad sobre de ellos. Y esta es una enseñanza, hermanos, que nosotros debemos de entender a la luz de la Escritura. El adversario trae la enfermedad, la presenta. Pero el hombre, hermanos, con sus debilidades, con sus desenfrenos, con sus apetitos pecaminosos, con su lujuria y muchos otros pecados, atraen la enfermedad. Y cuando usted está enfermo, busca la ayuda divina. Así como este paralítico que fue sanado a la pregunta de Jesús, Jesús le da la respuesta, dice: vete y no peques más. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que estaba incapacitado físicamente, espiritualmente estaba enfermo también. Tal vez malos pensamientos, malas actitudes, no buscaba de Dios. Espiritualmente también estaba enfermo. Por eso Jesús le dice, lo sana, lo libera y le dice: vete y no peques más, no sea que te venga cosa peor. O sea, qué enseñanza, hermanos, tan clara nos presenta la palabra de Dios, en la cual debemos de entenderla, cuál fue el mensaje de Cristo. Es por ello, hermanos, que nosotros debemos ser obedientes a las leyes de Dios, a la ley moral, pero también Dios dejó las leyes de salud. Dios nos dejó aquí un régimen alimenticio que debemos de atender y no desenfrenarnos a través de complacer este cuerpo físico y atraer apetitos que, lejos de ayudarnos, hermanos, nos vienen y nos debilitan. Comemos muchas grasas, comemos muchos condimentos, comemos muchos alimentos fritos.
Todo eso, hermanos, es atraer la enfermedad a nuestro cuerpo. Es por eso que debemos de aprender lo que Cristo estaba diciendo. Debemos de ser hombres temperantes, espirituales, pero también debemos de ser temperantes en nuestra manera de pensar y de actuar. Debemos de ejercer un dominio propio. Amén. Debemos de ejercer, hermanos, la parte de la fe que Dios nos ha dado para obedecerlo. Aquí en el libro de San Mateo, capítulo 4, versículo 23, el Señor nos presenta otro ejemplo. Y la Escritura dice, y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La Escritura dice, hermanos, que Jesús se enseñaba. Su primera prioridad era presentar el mensaje. Él enseñaba las cosas espirituales. Pero la Escritura sigue diciendo que él predicaba. Es decir, predicaba el mensaje de las buenas nuevas. Y luego dice que Jesús sanaba de toda enfermedad y dolencia. Enfermedad del cuerpo, enfermedad espiritual y enfermedad del alma. Y toda dolencia, enfermedades físicas, pero enfermedades mentales. Entonces, ¿se da cuenta, hermanos, cuál fue la misión de nuestro Señor Jesucristo? Enseñar, predicar, sanar de dolencia mental, física y espiritual. Amén. Asimismo, hermanos, nuestro Señor, nuestro Padre, se lo había prometido al pueblo de Dios si lo obedecían. Amén. O sea, esto no fue nuevo en el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento ya existían estas promesas. Aquí en Deuteronomio capítulo 7, versículo 15, la Escritura dice, y quitará Jehová, esta es una promesa, hermanos, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Todas las malas plagas de Egipto, enfermedades. En las Escrituras, hermanos, las enfermedades más aborrecibles aparecen identificadas con Egipto. Estamos hablando del Egipto espiritual, del Egipto que estaba alejado de Dios, del que aprisionó durante más de 430 años y oprimió al pueblo de Dios. El Egipto espiritual representa la maldad. Y Jesús aquí nos da una promesa que nos va a librar de todas las enfermedades. Aquí en el libro de Éxodo, en el capítulo número 15 y el versículo 23, 26, nos dice cuáles eran parte de estas enfermedades. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que mandé a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Amén. La palabra de Dios, hermano, nos presenta un sinnúmero de promesas, tanto en el Antiguo Testamento, como lo estamos leyendo, como en el Nuevo Testamento, a través de la obra y la misión de nuestro Señor Jesucristo. Y Él promete sanarnos, sanar nuestra alma, sanar nuestro espíritu y sanar nuestro cuerpo físico. Este tema, hermanos, es muy largo y da para más. Le invitamos, si Dios lo permite, la próxima semana seguiremos hablando de la oración por los enfermos. Quisimos irnos pausadamente, hermanos, para que lo que hemos leído se siembre en nuestro corazón y pedirle la dirección al Espíritu Santo que nos aclare por qué luego sufrimos enfermedades que tal vez
estén en nuestro cuerpo durante años y no hemos podido ser restaurados. Pero la Escritura nos ha enseñado, hermanos, lo hemos leído, que lo primero que desea Dios, y tal vez ahí es donde estemos fallando, es nuestra sanidad del alma, nuestra sanidad espiritual. Es por eso, hermanos, que vamos a elevar una oración para pedirle a nuestro Dios que lo que hemos leído en su santo registro se quede sembrado en nuestro corazón y nos dé una respuesta al Espíritu Santo para la duda que podamos tener. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre Celestial, que estás en las alturas de los cielos, una vez más agradecidos contigo porque nos has hablado a través de tu santo registro. Hemos escuchado tu voz, hemos meditado, Señor, lo que tú nos has hablado. Y te pedimos, Señor, que no haya estorbo alguno para que en nuestra mente y en nuestro corazón quede claro, Señor, cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros. Tu palabra dice que el adversario fue y es el que viene a robar, matar y destruir, pero que tú has venido para darnos la vida eterna, porque tu deseo es de que seamos prosperados en todas las áreas de nuestra vida, financiera, económica, de salud del alma, de salud espiritual. Por favor, Señor, apiádate de nosotros. Y si te hemos fallado, si hemos cometido faltas, Señor, o tal vez nos encontramos, Señor, sumidos en una angustia, en una depresión, en una ansiedad que nos llevan a pecar, por favor, Señor, libéranos. Hemos aprendido que solamente tú, como autor y consumador de nuestra fe, Señor, tienes misericordia, pero también tienes paciencia para cada uno de tus hijos. Que estas palabras que hemos leído, Señor, las pongamos por obra en nuestro corazón, fortalece nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, para ser hombres y mujeres de bien, fortalecidos primeramente en el espíritu, Señor. Y si padecemos alguna enfermedad, Señor, ten misericordia de nosotros, pero esperamos tu respuesta, Señor, conforme a tu divina voluntad. Gracias, Señor, por atender nuestra voz humilde ante tu trono de la gracia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Agradecimiento hay, queridos hermanos, que la paz del Señor gobierne en ese hogar y en esa familia. Bendiciones y bendiciones para todos aquellos que en este día se unieron al culto familiar. Que Dios bendiga el matrimonio y la familia. Amén.